Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro curso de bases de datos. El día de hoy seguimos con nuestros temas y vamos a hablar de la mnemotecnia en bases de datos. Para poder hablar de mnemotecnia en bases de datos, debemos primero preguntarnos, bueno, ¿y qué es la mnemotecnia? La mnemotecnia son reglas semánticas. El concepto, de una forma amplia, se los dejo por aquí en este video arriba para que ustedes en el curso de programación de aprender a programar puedan observar también otros conceptos importantes en nuestro campo de la programación. Entonces, la mnemotecnia son reglas semánticas que se utilizan a la hora de programar o de definir los atributos en una base de datos, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, reglas semánticas. Bueno, ¿y cuáles son esas recomendaciones mnemotécnicas en el diseño de bases de datos? Vamos a mirarlo aquí con detalle. Es algo muy importante a la hora de declarar los nombres de nuestras bases de datos, de nuestras entidades o tablas, de nuestros atributos, de nuestros índices, de nuestras relaciones, de nuestras llaves foráneas, etc. Aplica para todo. Entonces, vamos a abrir por acá nuestra pizarra. Bueno, entonces tenemos la mnemotecnia. Mnemotecnia, ¿cierto? Dentro de las características mnemotécnicas para el diseño de la base de datos, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestros atributos debemos nombrarlos teniendo en cuenta nombres cortos, ¿sí? Nombres cortos en nuestros atributos. ¿Cuál es la razón? Resulta que nuestras bases de datos van a interactuar con aplicaciones. Entonces por acá vamos a tener una aplicación y por acá vamos a tener nuestra base de datos, ¿cierto? Listo. Entonces resulta que esta es nuestra aplicación app y por acá está nuestra base de datos. En algún momento nuestras aplicaciones van a tener la posibilidad de conexión con la base de datos y van a hacer peticiones a la base de datos, ¿cierto? Cuando se hacen peticiones a las bases de datos, pues lógicamente se debe tener en cuenta el nombre de la base de datos, el nombre de las entidades y el nombre de los atributos. Entre más largos sean los nombres de los atributos, pues nosotros como programadores o la persona que esté desarrollando la aplicación va a tener un poco más de trabajo, ¿cierto? Porque pues entre más largos sean los nombres, pues él va a tener siempre que hacer referencia a esos atributos teniendo en cuenta el nombre completo desde nuestra aplicación para poder que esa petición sea reconocida por el motor de base de datos, por el gestor de base de datos. Entonces, en conclusión, los nombres cortos como recomendación mnemotécnica me parece desde mi experiencia que son importantes a la hora de manejar los atributos. Alguna persona podrá decir, no, pues a mí me gusta manejar los largos porque, digamos, la descripción me parece más entendible. Es muy respetable el concepto y es muy válido. Pero lo que quiero significar aquí es que cuando utilizamos nombres cortos en los atributos, nosotros como programadores o las personas que vayan a programar van a tener un poquito más de trabajo porque van a tener que digitar más. Bueno, esa es la primera recomendación. La segunda característica mnemotécnica. Entonces, cuando trabajamos el diseño de bases de datos, nos tenemos que olvidar un poco de la ortografía, sobre todo en la parte de los acentos. Es decir, entonces que no vamos a utilizar las tildes, ¿sí? No es conveniente utilizar las tildes. ¿Por qué? Resulta que los gestores de bases de datos utilizan un concepto que es la intercalación. Intercalación. La intercalación se refiere a la forma en cómo los gestores de bases de datos interpretan los caracteres, ¿sí? En diferentes idiomas. Entonces allí ya tienen en cuenta, por ejemplo, digamos, los nombres en mayúsculas o en minúsculas, las tildes, los caracteres que tienen tilde, los que no, también, por ejemplo, la ñ, ¿cierto? Todas esas características se tienen en cuenta por estos algoritmos de intercalación. Entonces es muy importante que si yo voy a declarar un atributo que se llame, por ejemplo, dirección, ¿cierto? Sabemos que dirección tiene tilde en la O, pero para el diseño de bases de datos lo ideal es que quede sin tilde. Si yo voy a declarar un atributo ocupación, igualmente, ¿cierto?
Entonces la idea es no utilizar tildes en los nombres de los atributos, porque nos puede traer problemas a la hora de que el gestor de base de datos, a través del algoritmo de intercalación o de la intercalación que tenga configurada, nos puede presentar problemas, tanto en las consultas que se hagan a la base de datos como en la referencia que se haga de esos campos desde nuestro lenguaje de programación o desde nuestra aplicación. Entonces, no utilizar tildes, olvidarnos de ese aspecto ortográfico. Sin embargo, pues a nivel ya de caracteres, ¿cierto? Pues sí es bueno conservar la ortografía, es decir, direcciones con doble C y no con X o S. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la recomendación, no utilizar tildes. La otra es que si yo, por ejemplo, necesito declarar digamos, un atributo donde quiera dejar como una especie de separación en el nombre de ese atributo, lo ideal es que no utilice espacios. Entonces, no utilizar espacios, ¿sí? La idea es no utilizar espacios en los nombres de los atributos, porque también nos va a generar problemas posiblemente o nos va a poner un poquito más de trabajo, porque muchas veces esos atributos que tienen espacios lo tenemos que encerrar entre comillas dobles para poder hacer una buena referencia o una referencia correcta que sea interpretada por un lenguaje de programación o por ese gestor de bases de datos cuando estemos trabajando la parte de consultas. Entonces, una recomendación es no utilizar espacios en los nombres de los atributos. Bueno, en vez de eso, entonces, utilizar el carácter guión bajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero llamar un atributo, por ejemplo, primer apellido, ¿cierto? Entonces, sería incorrecto colocarlo primer espacio apellido. Lo correcto es primer guión bajo apellido, si quiero separar esa palabra, aunque desde mi punto de vista ahí el nombre estaría muy largo, ¿sí? Pero pues ya depende quien esté diseñando la base de datos, pues como los criterios que esta persona tenga, ¿sí? Entonces, no utilizar espacios, en vez de ello utilizar el carácter guión bajo. Otra característica mnemotécnica digamos, en el nombre de las bases de datos, entidades y atributos es la siguiente, es tratar de declarar los atributos en minúsculas. En mi experiencia he podido, digamos, observar muchas bases de datos de diferentes tipos de empresas, proveedores, aplicaciones, y generalmente los atributos se manejan en letra minúscula, ¿sí? El tener, por ejemplo, primer apellido no hace que la aplicación no funcione, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista mnemotécnico, desde mi criterio, no me parece que sea adecuado. Entonces, la idea es que los nombres de los atributos, entidades y bases de datos los manejemos en letra minúscula. Es como un estándar general que he podido, digamos, manejar en estos años en el diseño de bases de datos. Bueno, también en el nombre de los atributos no manejar, entonces, no comas, ni puntos, ni símbolos, perdón. No comas, ni puntos, ni símbolos. En vez de ello, entonces vamos a manejar solo letras, números y guión bajo, ¿sí? Dentro de la mnemotecnia, entonces, lo ideal es manejar letras, números y el guión bajo, ¿sí? Y en letras minúsculas, también teniendo en cuenta pues todo lo que acabamos de mencionar. Si nosotros seguimos como estas recomendaciones a nivel mnemotécnico, muy seguramente pues no vamos a tener mayores problemas, ¿sí? Porque este aspecto de la intercalación, dependiendo del gestor de base de datos que se utilice, puede funcionar de una forma o de otra, dependiendo de ese gestor. Y también el lenguaje de interpretación, ¿sí? Es muy diferente una interpretación, teniendo en cuenta el lenguaje, por ejemplo, español al lenguaje inglés.
Entonces, estas reglas mnemotécnicas son recomendaciones que desde mi experiencia hago para que sean aplicadas en el manejo de bases de datos. Bueno, bien amigos, hasta aquí llega este video, espero que les sea útil. Gracias por estar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.